Vamos a ir a la palabra del Señor. Guillermo, mi hijo, ya nos adelantó en el devocional, ¿verdad?, la introducción sobre el texto sobre el cual queremos hoy día compartir, ¿no? Y que se encuentra ahí en Mateo capítulo 14, ¿no? Vamos a leerlo una vez más del versículo 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío, te rogamos que tengas misericordia de nosotros. Señor, y al acercarnos a tu palabra, te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo que nos ayude a entenderla. Señor, este es un suceso que ocurrió en el ministerio que tuviste en medio nuestro, Señor. Y aquí hay un episodio con un hombre. Señor, tú quisiste que quedase reflejado y revelado en tu palabra hasta nuestro tiempo. Por eso creemos, Señor, que en ello hay un propósito. Tal vez, Señor, hemos leído tantas veces este episodio y, como decía Guillermo hace un momento más, que no sea un culto más. Sabiendo que todo lo haces con propósito, con intención, Señor. Sin duda, el hecho de estar hoy día escuchando y leyendo esto también tiene un sentido y un propósito. Y en el nombre poderoso de Cristo te rogamos que nos ayudes a entenderlo. Tú sabes que nuestra crisis es precisamente la fe. Y quisiéramos entenderlo todo. Y aquello que no lo entendemos, Señor, muchas veces nos hace reaccionar en contra tuya. Incluso, Señor, te desafiamos tratando de que tú hagas lo que nosotros queremos que tú hagas. Pero tú sabes, Señor, que somos polvo. Tú eres Dios. Santo es tu nombre. Eterno y soberano. Tú tienes misericordia del que quieres tener misericordia, porque no depende del que quiere ni del que corre, dice tu palabra, sino de quien tú quieres tener misericordia. Y eso nos cuesta entender. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, son pocos minutos. Tú sabes, mi Dios, que durante la semana somos bombardeados una y otra vez. Recibimos estímulos, Señor, nos generan tensión, Señor, nos generan ansiedad, nos generan temor. El sistema, Señor, esta Matrix nos genera tensión, Padre mío. Y hoy estamos aquí
frente a ti, Señor, y frente a tu palabra. No permitas que nada ni nadie obstruya. Señor, y si hay corazones nuestros indiferentes, duros, incrédulos, adormecidos, Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, por misericordia, que tú nos hables definitivamente, Señor. ¿Quién puede resistirte? Tú eres Dios. Por eso, Santo Dios, ten misericordia de nosotros. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos, como oraba recién, ¿no? Este es un pasaje conocido. Yo le animo a que no haga la predicación antes que yo predique. No, porque este es un pasaje conocido. Entonces, como es conocido, lo hemos escuchado muchas veces. Ahora, si usted se fija, lo que encontramos ahí, que es palabra de Jesús, es bastante escueto. Lo que encontramos de Jesús en ese trozo que hemos leído es: yo soy, no temáis, tened ánimo. No hay que hacer un posgrado en teología para explicar qué quiere decir Jesús. La segunda intervención es: ven. ¿No es cierto? La tercera intervención es: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ese es el mensaje. Porque todo lo demás, ¿verdad?, es lo que coloca el cronista. Es el relato que define las circunstancias en que estas palabras de Jesús son dichas. ¿No? Y se acabó la prédica. Miren qué tremendo. Pastor predicó cortito, qué bueno. Está mejorando el pastor. Pero cuando yo llegué a este texto, ¿verdad?, había una palabra que me dejó marcando ocupado, ¿no? Ustedes conocen esa expresión, ¿no? Se usaba también en Roma en el primer siglo. Me dejó marcando ocupado la palabra ven. Y me dejó realmente marcando ocupado, ven. Es una sola palabra, ven. Pero de una profundidad tremenda. Y lo primero que quiero compartirles, ¿verdad?, porque yo sé que el Espíritu Santo les puede mostrar además muchas otras cosas, es la actitud de Jesús. Cuando abordamos este texto, generalmente reparamos en la actitud de Pedro. Pero hoy día yo quiero intentar, ¿verdad?, que podamos pensar en Jesús. Y lo primero que quiero decirles precisamente tiene que ver con esa expresión, ven. Porque si usted revisa el texto que hemos leído, en el versículo 28 Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Había confusión, es evidente, había temor, es evidente. Si usted revisa este relato de los otros evangelios, porque está presente en los otros evangelios, usted se va a dar cuenta que había, ¿verdad?, temor de naufragar, temor de morir. Los había alcanzado la noche, había surgido la tormenta. Y cuando ven a Jesús caminando sobre las aguas se asustaron, pensaron que era un fantasma. Imagínense en esas condiciones precarias, ¿verdad?, en ese tiempo, evidentemente que no era un barco pesquero, ¿verdad?, de estas empresas transnacionales, ¿verdad?, que pescan en alta mar. Estamos hablando del mar de Galilea, entre paréntesis, que es un lago, ¿no? Entonces la oscuridad, ¿verdad?, también contribuía, ¿verdad?, a generar un contexto de temor. Por eso que Pedro dice: si eres tú, manda. Es decir, la expresión de Pedro, ¿verdad?, no duda del poder de Jesús. La duda de Pedro es si era él, porque podía ser otra cosa, ¿verdad? Pero fíjense que frente a eso, la respuesta de Jesús es categórica. Si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dice: ven. Es decir, y esto es lo primero que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? No hay en Jesús ni la más mínima intención o idea de rechazar la petición de Pedro. Es más, ¿verdad?, pareciera que Jesús anhela, quiere, desea que Pedro experimente lo que él está haciendo, lo que él está experimentando. Es decir,
No hay en Jesús este sentido de superhéroe, ¿no? O este sentido egoísta de ser protagonista, porque caminar sobre las aguas, ¿verdad? Imagínense, recién había alimentado a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Son señales potentes y poderosas de Jesús, precisamente en un contexto de incredulidad. Pero no son señales, ¿verdad?, de este superhéroe que aparece en el escenario y que de alguna forma quiere impresionar a aquellos que le están observando. Mira lo que yo puedo hacer. ¿Tú quieres creer en mí? Mira de lo que soy capaz. No hay un sentido egoísta en Jesús, al contrario. Cuando está frente, ¿verdad?, a esos 5.000 hombres, Él le dice a sus discípulos, denle ustedes de comer. ¿Qué es lo que tienen? Es decir, permanentemente en Jesús hay, ¿verdad?, un deseo y un anhelo de que los suyos experimenten lo mismo que Él. Lo mismo que Él. Y eso es tremendamente profundo. Porque de alguna forma, ¿verdad?, muestra que Jesús quiere participar de lo que Él tiene, de lo que Él es con los suyos. No es una relación, ¿verdad?, si bien hay una relación de superioridad, ¿verdad?, porque Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, en su proceso de formación, en su proceso de aprendizaje, en lo que Él está entregando a los suyos, su anhelo es que los suyos participen de exactamente lo mismo que Él es capaz de hacer. Y fíjense, tanto es así, si usted revisa en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 12, Juan 14, 12, Jesús le dice a sus discípulos, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Las obras que yo hago, también las hará, incluso mayores. Por eso que esta expresión de Jesús, ven, refleja el desafío que Él hace y refleja la intención de este Jesús, de que su discípulo, de que los suyos experimenten lo mismo que Él. Y esto aparece reiteradamente, ¿verdad?, en el ministerio de Jesús. Yo quiero que ustedes me acompañen porque tengo algunas otras ocasiones, ¿verdad?, en que sucede esto. Por ejemplo, en Juan capítulo 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Versículo 20, si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Incluso en el versículo 22, ¿verdad?, Jesús habla del testimonio que Él ha dado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, dice Jesús en Juan 15, 22. Versículo 24, ¿verdad?, dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Jesús está hablando, ¿verdad?, de que Él ha venido a dar testimonio. Pero en el versículo 26 dice que el Espíritu de Dios también va a dar testimonio de Él. Para finalmente decir en el versículo 27, y vosotros daréis también testimonio de mí. Es decir, lo que Él vino a hacer, lo que Él experimentó, lo que Él sufrió, es exactamente lo mismo que Él espera que nosotros vivamos, experimentemos, suframos en nuestra vida. Ese es el concepto de discípulo. Ese es el concepto, ¿verdad?, íntimo de la relación que hay entre el Señor y el discípulo. Por eso que la expresión de Jesús es ven, implica, ¿verdad?, la profundidad del deseo de Jesús de que su discípulo también experimente lo mismo. Fíjense que cuando Él le lava los pies a sus discípulos, si usted revisa Juan capítulo 13, ¿verdad?, fíjense versículo 14 y 15, perdón. Juan capítulo 13.
versículo 13 en adelante. Estoy leyendo capítulo 13 de Juan, desde el versículo 13 en adelante. Vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien porque lo soy. Fíjense, ¿no? Él inmediatamente coloca sobre la mesa su condición de Señor. Por supuesto que sí. Sin embargo, versículo 14 dice, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vosotros también hagáis. Ustedes van a ser aborrecidos, ustedes van a dar testimonio, a ustedes, ¿verdad?, tienen que guardar la palabra, ustedes tienen que lavarse los pies, ustedes tienen que caminar sobre las aguas. Ese es el mensaje. Ustedes también tienen que caminar sobre las aguas. Por eso que Pedro, ¿verdad?, se encuentra en esa situación. Y por eso que esta respuesta de Jesús, ¿verdad?, es tan profunda. Ven. Y este principio, por decirlo de alguna forma, no es solamente en lo pertinente al ministerio de Jesús con sus discípulos, sino que Pablo, ¿verdad?, extrae este principio y lo lleva en su reflexión de lo que es el Evangelio hasta tal punto, ¿verdad?, que él plantea que este Evangelio necesariamente nos hace entender que nosotros también hemos sido juntamente crucificados con Jesucristo. Y hemos resucitado también juntamente con Él. Es decir, esta experiencia de vivir, de hacer, de experimentar, ¿verdad?, lo que Jesús experimentó y vivió, nos lleva incluso a entender que su crucifixión también es la nuestra. Y su resurrección también es la nuestra. Por consiguiente, cuando Jesús dice, ven, lo que Jesús está diciendo, tú debes experimentar esto también. Tú debes vivir esto también. Esto no es algo propio, exclusivo de mí, sino que es algo que debes experimentar porque tú eres mi discípulo. Y por eso, ¿verdad?, que hubo muchos que al escuchar la palabra de Jesús, volvieron atrás. Si tú revisas Juan capítulo 6, versículo 63, Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque la enseñanza de Jesús para con lo suyo es esa. No es, ¿verdad?, un deseo o una intención de observar, que es la gran característica del cristianismo. Este cristianismo, ¿verdad?, cultural, este cristianismo social, este cristianismo nominalista, ¿verdad?, que nos hace ser observadores y espectadores y que nos hace creer, ¿verdad?, que el solo hecho de creer, entre comillas, es suficiente. Eso lo he repetido hasta la saciedad, ¿no es cierto? Y hemos ido al libro de Santiago, donde precisamente el apóstol Santiago señala de que los demonios también creen y tiemblan. Gracias, Raúl. Y también tiemblan. Por consiguiente, ¿verdad?, la expresión de Jesús, ven, está íntimamente ligada, ¿verdad?, con esa otra afirmación: el que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, debe tomar su cruz y debe seguirme.
Por eso que es importante esa reacción de Jesús. Si eres tú, manda que yo vaya. Si el Señor me confirma que esta es la iglesia, aquí me quedo. ¿No? Si el Señor me sana, yo le prometo. Si el Señor me da trabajo, yo le voy a servir. Es un poco lo mismo. Pero la reacción de Jesús es, ven, ven. No es, mira qué lindo es andar sobre las aguas. No. Mira, para que le cuente a tus nietos, ¿no? Les cuente a tus nietos, sí, qué lindo. Porque ese es el sentido morboso que hay en nosotros. Ese es el sentido que muchas veces nos hace, ¿verdad?, enojarnos con Dios porque no nos sana, o porque no nos da trabajo, o porque no hizo lo que yo quería que Él hiciera, ¿verdad? Es esta relación de creyente, esta relación de cristiano. Pero lo que Jesús está pidiendo en Pedro, ven a experimentar lo que yo estoy o he experimentado. Ven a morir como yo. Ven a ser crucificado como yo. Ven a ser aborrecido como yo. Ven a ser perseguido como yo. Discípulo. No es un sentido, ¿verdad?, funny, así cómico, ¿no?, de caminar sobre las aguas. Tengo más fe. Es un sentido a morir. El ven de Jesús es una invitación a morir. Por eso que cuando muchos escucharon este mensaje se dieron vuelta y se fueron. Esto no es para mí. Y si alguien hay aquí en este minuto que piensa, ¿verdad?, también un poco lo mismo, ahí está la puerta. Porque la iglesia está llamada, ¿verdad?, a enseñar y a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Y los que de alguna forma participamos en este lugar y nos congregamos, ¿verdad?, periódicamente y buscamos la presencia del Señor, debemos entender que el llamado de Jesús es precisamente ese: ven. Hay muchos que se acercan, incluso doctrinas, teologías, que fomentan la prosperidad. Este evangelio barato y superficial, nominalista, hasta tal punto, ¿verdad?, que nos quieren enseñar a invertir con el reino, invertir con Dios. Pero cuando uno ve la palabra de Dios y uno se va derechamente, ¿verdad?, a expresiones y a reflexiones, por ejemplo, de Pablo. Miren, en Romanos capítulo 8, versículo 17, Romanos 8, 17. Pablo dice en Romanos 8, 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros nos gustaría que el texto que acabo de leer llegara solamente ahí a donde dice Cristo, ¿no?, y en vez de coma hubiese un punto. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén, aleluya, gracias Señor, somos coherederos con Cristo. Pero el pasaje sigue. Y el pasaje dice, si es que morimos juntamente con Él. Y es eso lo que no queremos. Porque es eso, ¿verdad?, lo que atenta contra nuestro control, contra nuestros derechos, contra nuestros privilegios. Queremos caminar sobre las aguas, ¿sí?, pero sin riesgo, sin peligro, ¿verdad?, con bloqueador. Bueno, era de noche, así que no había sol. Sí. Pero el llamado es otro. Es el ven. Lo segundo, podríamos seguir con esto, ¿no?, pero la hora no alcanza. Lo segundo, si usted se fija, Jesús dice, ven. Jesús no dice, vengan,
Todos los que están ahí, vengan, soy yo. Jesús responde a la petición de uno solo, porque esto es personal. Este evangelio y esta elección y este llamado, ¿verdad?, es personal. Y es el Espíritu Santo y es la palabra de Dios que quiere hablar a tu corazón, que quiere hablar a tu vida. Si bien la experiencia de Dios es una experiencia comunitaria también, el llamado es personal. No es vengan. Si usted revisa el texto bíblico, se va a dar cuenta que cada llamado, ¿verdad?, es personal. La obra de Dios es a través de personas llamadas, elegidas, restauradas, desde principio a fin. Por eso que la respuesta y ese diálogo, sin entrar en las consideraciones de lo que entrega el texto, ¿verdad?, es un diálogo íntimo entre dos protagonistas, Jesús y Pedro. Porque es Pedro quien se anima, pero es absolutamente personal. No es un llamado, ¿verdad?, que involucre al resto de los discípulos que estaban en la barca. Era, en definitiva, ¿verdad?, un desafío a Pedro. Era una invitación a encontrarse con él, pero fíjense que en un contexto de incertidumbre. Jesús lo llamaba, ¿verdad?, para tener una relación, una experiencia de vida que él debía experimentar, me refiero a Pedro, en lo incierto, en lo inestable, en un momento, ¿verdad?, absolutamente de riesgo desde la perspectiva humana. Fíjense la paradoja, ¿no? En medio de esa amenaza, ¿verdad?, si lo miramos y lo analizamos desde la perspectiva humana, amenaza, por supuesto que sí. Vientos, olas, inestabilidad, profundidad, oscuridad. Pero era algo que Pedro debía vivir. Era algo que Pedro debía experimentar. Era algo que Pedro debía entender. Por eso que uno tiene que comprender, ¿verdad?, que muchos de estos procesos de vida que Dios nos permite vivir tienen un sentido y generalmente son procesos de vida que se desarrollan en lo incierto, en lo inestable, en la amenaza. Nosotros quisiéramos vivir un evangelio seguro, ¿no es cierto? Quisiéramos, ¿verdad?, que todos los domingos, ¿verdad? Incluso hay una canción, todos los domingos, todos te recomiendo que vayas a misa, ¿se acuerdan? Todos los domingos, ¿no? Y como siempre digo yo, con guayabera, con el mercurio, o el mostrador, para los que son de la otra tendencia, al mall, ¿verdad? Después al mall, nos comemos un ceviche, y después nos vamos a la casa. Y es lindo, ¿eh? Creemos en el Señor. ¿No? Somos cristianos. ¿Creemos? Sí, pues sí creemos. Ese no es el llamado a Jesús. El ven es una experiencia personal, pero en lo incierto. Ahí en medio de la tormenta, donde tú tienes, ¿verdad?, que experimentar esa incertidumbre. Por eso que era importante ese diálogo y que fueron fracciones de segundo. Pero Pedro tenía que vivir esa experiencia. Hermanos queridos, ¿ustedes creen que Jesús no sabía que Pedro iba a dudar? Cuando uno lee, ¿verdad? ¡Uy, Pedro! No tenía idea que eras tan débil. Si no, no te habría llamado. Si yo hubiese sabido que no tenía fe, no te llamo, viejo. ¿Se dan cuenta, no? Jesús llama a Pedro sabiendo que él iba a dudar. Por consiguiente, ¿verdad?, uno puede entender que hay un propósito en esto, en Dios, en Jesucristo, que va formando nuestra vida, que va formando nuestro carácter, que va formando nuestras convicciones y nuestras certezas. El Evangelio, ¿verdad?, no es un compendio de lecciones, ¿verdad?, como muchas veces entendemos el discipulado. A veces entendemos el discipulado en nuestra iglesia erróneamente como clases. ¿Tú tienes clases de discipulado? Sí.
Hoy sí tengo la clase 1, discipulado 1, ¿no? Entonces tenemos una pizarra, tenemos un plumón, tenemos la Biblia, es la clase de discipulado 1. No, yo ya terminé mi clase de discipulado, son 10 clases, así que soy discípulo. Pero me encontraron cáncer y no quiero venir más a la iglesia, porque parece que este Dios no me escucha. Y se acabó el discipulado. Hasta ahí no me llegó. Jesús, hermano mío, esto es vida. El evangelio es serio. Nosotros hemos hecho una pantomima y una caricatura. Y no hemos vestido, ¿verdad?, de buzo, ¿no? Y salimos a trotar, ¿no? Salimos a trotar porque de alguna forma eso aquieta nuestra culpa, pues está un poquito gordo y el médico me dijo que tenía que bajar, entonces el primer mes troto, ¿no? Así miramos el evangelio. Por eso que la relación con Pedro era personal. Tú tienes que experimentar esto. Tú tienes que conocer esto. Tú tienes que vivir la experiencia de lo inestable, de lo incierto, de la amenaza. Porque es ahí donde se forja carácter, corazón, convicción, certeza. Es ahí donde se aprecia la obra de Dios en tu vida, en mi vida, en la vida de Pedro. Por eso que él le decía a Pedro, ven, tú tienes que experimentar esto. Yo sé que vas a dudar, yo sé que te vas a hundir, pero tienes que experimentarlo. Fíjense que de los 12 fue el único. Nosotros de repente somos medio negativos con Pedro, pero fue el único. Esto no es algo masivo. De los que estamos aquí, ¿verdad? No todos lo van a vivir, no todos lo van a entender. Hermano mío, es así. Por eso que la oración, ¿verdad?, al Señor es, ten misericordia de mí. Y por eso que no sé si usted se fijó, pero en Juan capítulo 6, que lo acabamos de leer, Jesús le dice, ¿verdad?, que quien da esa capacidad es el propio Padre. Miren, no sé si usted se fija, vuelva, ¿verdad?, aquí a Juan capítulo 6, donde dice, por eso os he dicho, en el versículo 65, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es un acto de misericordia de Dios. Nosotros no estamos, ¿verdad?, en esa condición humana de hacer gallitos con Dios. ¿Sabes qué? No creo en ti. Porque es esa nuestra convicción, ¿no? Nosotros creemos que hacemos fuerza. Es como que está el bien y está el mal, está el angelito y está el diablito. No, queridos. Es solo la gracia y la misericordia de Dios. Ni siquiera sabemos si vamos a estar con vida en el próximo minuto. ¿Qué son 30, 40, 60, 80 años al lado de la eternidad de Dios? ¿Qué es nuestra vida al lado de los 8.000 millones de habitantes que tiene el planeta? O de los miles de millones que han existido. ¿Qué es nuestra tierra frente al cosmos y al universo? Cuando ni siquiera el hombre conoce este universo. Son todas fórmulas matemáticas, modelos, que de alguna forma predicen, establecen, ordenan. Pero Dios lo hizo todo. Por eso que esta experiencia de Pedro, ¿verdad?, refleja la profundidad del amor de Dios, de la gracia de Dios. Aún, queridos, aún en el mar tempestuoso, aún en la noche oscura, aún en la incertidumbre y en la inestabilidad. Por eso que la expresión de Jesús, yo soy, no temáis, tiene un sentido. No en el sentido del pariente, ¿verdad?, que nos viene a ayudar cuando económicamente estamos mal. Si te habiste revisado antes, pues viejo, si tú sabes que conmigo puedes contar, pues, ¿cuánto necesitas? No. Es una expresión, ¿verdad?, transversal que encontramos de Génesis al Apocalipsis. No temáis. No temáis. No temáis. No tengas miedo. Yo soy. Anímate. Fíjense que si usted revisa el texto, ¿no?, cuando Pedro empieza a hundirse, miren qué interesante.
aparece la fe de Pedro. Fíjense que no es que Pedro, ¿verdad?, no hubiese tenido fe. Seamos condescendientes, ¿no? Él hace el acto de caminar. Y cuando se hunde, él dice: sálvame, Señor. Sin embargo, la observación de Jesús es: ¿por qué dudaste? Porque de lo que estamos hablando, ¿verdad?, es esta fe que solo se fortalece en condiciones extremas de vida. Por eso que muchas veces la crisis es una bendición para nosotros. Claro que sí. La dificultad, la enfermedad, la incertidumbre son una bendición. Claro que sí. La vemos como una amenaza, nos mueve el piso, nos quebranta, pero son oportunidades para conocer a este Dios, a este Señor, en una dimensión que nunca antes lo conocimos. Porque en el proceso de formación que Dios ha dispuesto está precisamente eso. ¿Acaso no fue la experiencia de Job? ¿Se acuerdan de Job, no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo había hecho todas las clases de discipulado, es como si dijera Job, ¿no? Y en la academia, en la iglesia Cordillera, hice todos los ramos, con el pastor Guillermo, con el pastor Andrés, ¿verdad?, con la hermana Janet Cortés, con todo. Incluso vengo de antes, con el pastor Rivera, todo. Pero no te conocía. Ahora te conozco. Porque es esa la relación que el Señor busca. Por eso que Jesús, en su intervención escueta, sucinta, resumida, cuando dice: ven, está mostrando todo un potencial de su deseo y su anhelo para con sus discípulos. Por eso, queridos, que hay una diferencia grande entre ser creyente y ser discípulo. Y esa fue una experiencia, ¿verdad?, que solo vivió Pedro. Inclina tu cabeza, por favor, y cierra tus ojos. Yo quiero que pienses ahí en tu asiento, ¿verdad?, este desafío de creer. Hay muchos presagios para este año. Hay una visión absolutamente pesimista en muchas áreas de la vida. Pero vivir esta experiencia de Jesucristo nos desafía derechamente en nuestra fe. La Biblia dice, ¿verdad?, que aquel que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y va de un lado a otro. Aquel que duda, ¿verdad?, dice la Biblia, es de doble ánimo y es inconstante en todos sus caminos. Es como que si su lealtad estuviese dividida entre Dios y el mundo. Son indecisos. Yo te quiero animar en el nombre de Jesús, que hoy día puedas clamar a la misericordia de Dios. No creyendo, ¿verdad?, que tienes la capacidad de creer, porque somos frágiles, sino que te quiero invitar a que tú puedas clamar al Señor que fortalezca tu fe, que te ayude a entender y que seas capaz de caminar sobre las aguas que tal vez hoy día tu vida está enfrentando. Y tú no sabes si Jesús está o no está. Pareciera que sí, pero no estás seguro o segura. Yo te quiero invitar a que en un acto de fe tú puedas atreverte, al igual que Pedro,
a salir. Pero le pidas al Señor que fortalezca tu fe. De tal modo que ese conflicto de duda, de indecisión, de incredulidad, el Señor te lo pueda sacar y el Espíritu Santo te pueda fortalecer. Si hay alguien en este momento, en este lugar, que quiere clamar al Señor por su misericordia, te quiero invitar a que pases aquí adelante para que oremos juntos. En el nombre del Señor, te quiero invitar que pases aquí adelante. Nada más como un acto de fe personal, como un acto de fe personal. No es que Dios esté aquí adelante, por favor, siempre lo digo. Esto no es algo que tenga que ver con la superstición, no. Solamente mi intención es animarles a que tomemos decisiones. Porque hemos leído, hemos orado, hemos pensado y reflexionado en la palabra de Dios. Esta palabra bendita que transforma nuestras vidas. Esta palabra maravillosa, ¿verdad? Que corrige nuestra vida, que transforma nuestra vida. En el nombre de Jesús. Por eso te invito que con tus propias palabras tú puedas expresarle al Señor que tenga misericordia de tu vida. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará. La que en mí cree, las obras que yo hago, ella las hará también. Y aún mayores hará. ¿Estás en una crisis de fe? ¿Estás viviendo momentos de incertidumbre? ¿Estás esperando noticias y no sabes lo que va a ocurrir? Vamos, Jesús dice, ven, ven, ven. Por eso te invito en esta tarde a que puedas clamar misericordia en su presencia.